Les doy la bienvenida a las 14 mujeres preciosas que están delante de nosotros y les voy a compartir la clase número 10, que es ¿por qué no crezco? Es una clase que nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual y sobre todo porque tenemos muchas cosas detrás de nosotros que debemos saber para ponerlo por obra. El objetivo de la lección es examinar con sinceridad nuestra vida en Cristo para reconocer las áreas de inmadurez en el carácter y la conducta, es decir, de carnalidad que nos tienen detenidos, con el fin de arrepentirnos y salir de ellas con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es nuestro objetivo de esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, Señor, para que podamos hacer lo que tú quieres que seamos, Señor, para crecer en el conocimiento de tu palabra, para estar, Señor, apercibidas de todo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Nos ponemos en tu disposición, Espíritu Santo de Dios, para que nos hables. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el objetivo que vamos a ver el día de hoy hay varias palabras que quiero que nos queden bien grabadas en nuestro corazón. El objetivo dijimos que era examinar con sinceridad. ¿Qué es examinar con sinceridad? Es analizar algo con detenimiento. ¿Qué es sinceridad en el lenguaje normal? Es la cualidad de obrar con verdad y con sencillez, honestidad y sin fingimiento. Reconocer es examinar con cuidado. Detenidos quiere decir que debemos de ¿cómo les diré? No debemos avanzar, sino detenernos ahí para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y arrepentirnos, pues es clara la palabra, es volvernos de lo que estamos haciendo. Le voy a pedir a Nora, ayer fuimos a una clase y nuestra hermana nos presentó un triángulo que quiero que ustedes lo vean. Es el triángulo de nuestra vida. Es un triángulo en el cual nuestra hermana Paola nos decía que son 3 puntos en el triángulo y el más grande triángulo es Jesús. El primer punto es Jesús. Y eso nos lo dice su palabra. El primer punto, como les decía, es Jesús y el principal, porque dice su palabra en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No perdamos de vista ese punto. El segundo punto es de qué punto vamos a partir. El punto de partida nos lo da la palabra de Dios en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De ahí vamos a partir porque reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas y entonces de ahí partimos. Ese sería nuestro segundo punto. Y el tercer punto es ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es mi meta? Siempre debemos de tener una meta. Tenemos una meta para estudiar, tenemos una meta para guisar, voy a hacer esto de comer, para todo tenemos metas, pero en esta vida espiritual tenemos que tener esa meta. Y el tercer punto es punto de llegada. Y nos da la respuesta Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Y yo espero que todos seamos llamados a esto, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar la introducción
vamos a leer lo que nuestro manual nos dice. Dice así, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo enfrenta a los creyentes. Fíjense bien, a los creyentes, no a los de la calle, a los creyentes, pero tiene un nombre específico, les llama carnales. ¿Por qué les llama carnales? Aquí lo dice, por los pleitos y celos que había entre ellos, debido a los líderes que seguían. Ajá. ¿Por qué Pablo les habla tan duro? Porque en ese momento los apóstoles andaban así, ¿no? Pensando cosas que no debían pensar. Uh-huh. ¿Por qué les llama carnales? Carnales quiere decir pensar y actuar como con mis deseos, no lo que Dios piensa o dice, sino con mis deseos, sus pasiones y todas esas formas de pensamiento y de la vida que tenemos en pecado, que sigue operando en los hijos de Dios. No estamos exentos cuando tenemos a Cristo porque seguimos teniendo pensamientos carnales. Uh-huh. Y eso detiene nuestro crecimiento. ¿A qué crecimiento se refiere? Al crecimiento que debemos ser a imagen de Dios. Ayer Paola nos decía, y me encantó esto, porque dice que nosotros a veces somos insatisfechas. Siempre estamos insatisfechas. No queremos chinos, queremos pelo lacio, las que tienen lacio quieren chinos, cosas así tan superfluas que nos llevan a estar insatisfechas. Pero eso, nos decía ella, hasta cierto punto es normal por nuestra carnalidad, ¿verdad? Pero podemos, los seguidores de Jesús, mantener actitudes, comportamientos infantiles e inmaduros. La respuesta es sí. Todas tenemos esos pensamientos. Y eso puede dejarnos atrasados aún y estancados, sin dar fruto en el Señor. Ajá. Entonces debemos analizarlo. Nosotros teníamos un amiguito que se llamaba Ángel y tenía ya ¿qué les diré? 13 años y él seguía siendo un niño como de 4 años, ¿verdad? ¿Qué detonaba esto? Que estaba enfermo. Uh-huh. ¿Cómo te sentirías tú como padre o madre si la estatura de un hijo fuese de la misma manera, ¿verdad? A los 17 años, ¿verdad? Que la tuvo. Y entonces lo ves tú que no crece, te preocupa, eso te preocupa mucho. Harías algo para remediarlo, ¿no? En cuanto al crecimiento espiritual, tenemos que preguntarnos qué tanto hemos crecido en el carácter y la vida de Cristo. Y aquí es donde debemos ser honestas. Uh-huh. En los últimos años, ya no soy más perdonadora o soy más amorosa que hace 2 o 3 años. ¿O qué pecado he dejado de practicar? Porque eso me indica que he crecido. Las victorias espirituales son señales de avance. Cuando nosotros oramos y vemos que Dios nos contesta, nos da mucho gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que Dios nos escucha. Uh-huh. Las victorias entonces son señales de avance, del crecimiento que estamos teniendo. Pero en Cristo Jesús es ese crecimiento. Uh-huh. Las derrotas demuestran lo contrario y con mucha pena debemos de reconocerlo. Para crecer sanos hay 3 puntos. Crecer sanos es el primero, conocer a Cristo y reconocer que es Él el que nos da la victoria. Uh-huh. Y el primer punto para ser sanos y crecer sanos es ser discípulos. Así como nuestros padres, dice aquí, así como los padres y madres acompañan la vida de sus hijos hacia su madurez, enseñándoles, entrenándoles, corrigiendo y moldeando la vida que quienes para ellos así a cada hija de Dios, así cada hija de Dios necesita padres y madres espirituales con quien tener la confianza de hablar acerca de los problemas y batallas personales. Qué hermoso es Dios porque nos ha dado una hermana hermosa que es Xiomara, en la cual podemos confiar
y podemos hablar y decirle, Xiomara, me pasa esto, ¿verdad? Por eso el Señor nos pide que tengamos esos padres espirituales. Ajá. A veces también podemos decirle, estamos luchando con este pecado. Para asegurarse, ¿para qué es esto? Para asegurarse que las enseñanzas que reciben respecto a Dios y a Cristo Jesús produzcan las convicciones que requieren para madurar. Veamos a Pablo apóstol advirtiendo a su hijo espiritual Timoteo al respecto. A veces escuchamos algún intérprete que da la palabra y dice, ay, esa me gustó, ay, no, esta predicó mejor. Entonces, pues nos vamos con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero aquí Pablo es muy, muy directo. Les voy a leer lo que dice Pablo en Primera de Corintios 3, del 1 al 6. Lo voy a leer rápido porque está un poquito largo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué hermosa palabra que nos da el Señor para no creernos lo que no somos. Somos colaboradores de Dios, ¿verdad? En esta escritura dice, esto nos lleva a tener una vida de fe en Dios. El propósito de la instrucción que da Pablo a los creyentes es que seamos llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una mente sincera. Pero algunos no lo entienden, se desvían de esas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Y a veces agarramos la palabra, a ver, esta está bonita, ay, la agarro para mí. O a veces dice, por ejemplo, no robarás, ay, no, esta no es para mí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios por medio de su Espíritu que nos hable como Pablo lo hizo duramente, pero es para nuestro bien. En Primera de Corintios 3, del 5 al 9, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído ciertamente. Y eso, fíjense bien, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y volvemos a nuestro triángulo. El primer punto es Jesús, ¿verdad? Y el que planta y riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bendito sea Dios que si hablamos de la palabra, llevamos a alguien a Cristo, vamos a tener un premio, pero no es para nosotros, es para llevarlo a los pies de Dios, ¿verdad? Porque nosotros, dice su palabra, somos colaboradores de Dios. Y a los que les hablamos son labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí me llama mucho la atención porque cuando leemos la palabra de Dios, dice, somos llenos de amor. Tenemos un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Este es el primer punto en el cual debemos de tener estas cuatro cosas muy presentes. El segundo punto para crecer, ¿qué es necesario? Conocer a Cristo, conocer más a Cristo. Yo confío en que todas conocemos de Cristo, ¿verdad? Dice aquí, confío en que eres alguien que ha determinado en su corazón que la respuesta a tu vida es el Señor Jesucristo y que ya no andas buscando a otras personas o filosofías o
o consejos o cosas que a veces nos acercamos a gente que no debemos acercarnos, etcétera. La razón de tu existencia, esa lucha sostenida con Pablo por los creyentes de la iglesia en Colosa. Pablo nos dice todo lo que ha sufrido en esta gran lucha y lo vemos en Colosenses 2, del 1 al 4, porque así dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Fíjense qué hermoso es esto. ¿Cómo nos da la dicha de conocer el misterio de Dios? En que, y luego dice, nos da esta palabra que me encantó, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué hermoso es el Señor y cómo nos da la herramienta necesaria. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras bonitas o persuasivas. La única manera de ir resolviendo nuestros conflictos espirituales, existenciales, vocacionales, financieros o de cualquier índole, es con la revelación del amor de Dios y de Cristo. Oremos todo. ¿Cómo logramos eso? Orando consistentemente. En Efesios 3:14, del 14 al 21, Dios, en esta oración es un poquito larga y lo único que saqué fue lo que Dios nos da cuando oramos. Nos fortalece, nos enriquece, está con nosotros y en nosotros. Todo esto a mí me llena porque digo, ¿cómo puede estar Dios, creador del universo, estar en mí? Qué maravilla es esto. Y todo lo que hacemos y conocemos es orando, doblando nuestra rodilla. Hay unos comunes denominadores en el crecimiento que pueden desanimarnos hasta hacernos perder la fe. Aquí hay varios puntos y el primer punto es el desconocimiento de lo que ahora somos en Cristo. ¿Qué es esto? Que a veces no sabemos quiénes somos o por qué estamos aquí. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no debemos acusarnos de lo que hice antier, ayer. Claro, ya pedimos, doy por hecho que ya pedimos perdón, ¿verdad? Y entonces ahí pues ya no debo de acordarme, ¿verdad? Desconozco que Cristo me perdona cuando yo le pido perdón. Dice aquí, esto me encanta, no solo estamos con Cristo, hemos sido metidos en Él. Estamos en su corazón. Efesios 5:30 dice, por cierto, nuestro pastor, ahorita les digo lo que dice Efesios 5:30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense qué tremendo versículo este. Y nuestro pastor, bueno, el esposo de nuestra pastora, el pastor Gabriel Acero, escribió un libro, el cual les recomiendo que lo busquemos porque trae muchas citas que nos pueden ayudar a conocer todo esto, ¿verdad? En Romanos 5:17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Cuando conocemos a Jesús podemos decir, momento, yo soy hija de Dios, no soy cualquier persona, soy hija de Dios. También otro punto que nos lleva a crecer es desconocer lo que significa ser un hijo o hija de Dios. La orfandad sigue estorbando esta realidad de la Escritura en muchos. Ya no somos pecadores, somos hijos y además amados de Dios. Tenemos una nueva identidad. Si fijamos esta verdad en nuestra mente, la pasamos a nuestro corazón, vamos a poder dar
este fruto de crecimiento. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso nadie nos puede engañar, hermanas, de que ay, tú vas a la iglesia, pero no, Dios no está contigo. Ya debemos, dice aquí, ya desecha la mentira y el engaño en que has vivido, en muchas áreas de tu mente y corazón. Disponte a conocer la verdad y a creerla para salir del estacionamiento espiritual. Todas queremos crecer, ¿verdad? Todas queremos ser sabias para entender y poner por obra lo que Cristo nos dice. Dice aquí, en el cual has caído, más bien en el que muchos miembros de la Iglesia de Jesucristo hemos caído a causa de nuestra carne. Nuevamente, Dios toca este punto, la carne. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Dios te da un nuevo crecimiento y es el punto número 3. ¿Cómo nos va a dar ese crecimiento? Al cooperar con Él. Al cooperar con Él, nuestros conflictos espirituales se van resolviendo a través de un proceso de arrepentimiento y de fe que dura toda la vida. Así lo dijo el Señor Jesús al iniciar su ministerio en la tierra. Y eso lo dice Marcos 1:15, porque dice Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino de Dios? Es Jesucristo mismo. Por eso nos pide arrepentíos y creed en el evangelio. Qué hermosa palabra, porque cuando Él vino se cumplió toda la escritura. Entonces necesitamos comprender ambos términos para entender el proceso del cambio de mentalidad y creencias. Por gracia, por medio de la fe, estamos destinados a vivir en victoria en Cristo y su palabra. La única manera mantener derrotados a los enemigos es que Cristo ya venció. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, ahí fue su victoria. Ya no hay nada que hacer. Él venció. Dice aquí, Cristo ya venció. Es siendo transformados por su palabra en pensamientos, convicciones y acciones. La gran batalla en la mente de todos los hijos de Dios es entre la verdad y la mentira, entre la palabra de Dios y el conocimiento del bien y del mal que heredamos del pecado de Adán. Eva fue un ejemplo de que no estaba satisfecha con lo que era. Ayer nos decía Paola, Eva era hermosa, Dios la crió hermosa, como te ha creado a ti, como me ha creado a mí, pero no se conformó con eso, quiso más y entonces escuchó la voz de Satanás. Así nos pasa a nosotros. Cuando oímos la voz de Satanás, nos queremos ser ya autosuficientes, pero eso no es posible. Santiago 4, del 5 a 10 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, nos busca, pero Él da, o sea, ¿quién? Está hablando Dios. Dios da mayor gracia. Por eso dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se necesita humildad para reconocer que estoy mal. Se necesita humildad para decir la regué. Se necesita humildad para decir quiero más de esto. Debemos de decir quiero más, pero de Jesús, ¿verdad? Y lo dice el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuevamente es todo el conocimiento de Cristo. Dice, vosotros pecadores, nos está hablando a nosotros, limpiad las manos. Limpiemos nuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A veces somos de doble ánimo. A veces cuando estoy en la iglesia, ay, qué padre y todo, pero salimos y me enojo y hago cosas que no debería de ser, ¿verdad?
Pero aquí el Señor nos da la respuesta en el versículo 9. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero si nos humillamos delante del Señor, Él nos exaltará. Todo depende de la humillación. Rindámonos a la verdad de Cristo, sometámonos a Dios, reconozcamos nuestras dudas e incredulidades, el pecado que tiene lugar en nuestras vidas, reconozcamos todo lo que nos estorba y humillémonos, es decir, dejemos la soberbia, el orgullo y la autosuficiencia y retomemos el llamado de Dios a crecer en el conocimiento de Él y su palabra. Nuevamente el Señor nos dice, humillémonos. La lucha espiritual es real. El reino de las tinieblas está en contra nuestra, pero Cristo ya venció. Tú y yo usemos las armas que nos ha dado para hacer valer el triunfo en cada área de la vida. Aquí me encantó lo que dice el Señor en Efesios, en Efesios 12, 6 del 12 al 20, ¿verdad? Y estaba también un poquito largo, dice, aprendamos, no es el versículo, pero me encantó esto porque dice que debemos ir de triunfo en cada área de nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En el nombre de Jesucristo. Aprendamos a creer y practicar la verdad de su palabra que nos hace libres. Juan 8:32 dice, ajustemos nuestra mente, alma y corazón a Cristo y caminemos en fe en el poder del Espíritu Santo. Tu quebrantamiento personal es clave para recomenzar una vida eficaz, creciente en Cristo. El Salmo 51 del 16 al 17 nos dice, tú no deseas sacrificios. Él no quiere que andemos sufriendo. Él no quiere que andemos decaídas, no quiere que tengamos depresión. De lo contrario, dice, de lo contrario te ofrecería uno, pero eso no lo quiere Dios. Tampoco quiere una ofrenda quemada. El sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado al corazón que le dice, Señor, ya no puedo más. Tengo este pecado, ayúdame a quitármelo. Tengo esta flojera, ayúdame a quitarla. Tengo estos pensamientos, ayúdame a quitarlos. Dice, a ese, al que declara eso, dice, tú no rechazarás. Un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso lo dice el Salmo 51 del 16 al 17. La aplicación que podemos hacer y que con esto terminamos, dice, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? En primera, pasa tiempo con el Señor, lee su palabra, ora, pero sobre todo ora en arrepentimiento por haber dejado de creer en Él. ¿Por qué decimos que dejamos de creer en Él? Porque sufrimos, porque nos quejamos. No es que no nos quejemos, una cosa es quejarse y otra cosa es llevar nuestras necesidades delante de Dios, ¿verdad? Una queja es, ay, qué feo día, amaneció mucho calor, ay, tengo que hacer esto, ay, ya me canso. Esa es queja. Las necesidades son, Señor, ayúdame en esta área, ayúdame, te lo pido. Pasamos la prueba, pero estamos dependiendo de Él. Eso es pasar tiempo con el Señor en arrepentimiento por haber dejado de creer en Él. Debemos de buscar, identificar y pide al Señor te muestre quién debe discipularte. Esto es muy importante, pero no dice aquí, no de membrete. Y busqué qué es membrete y es una palabra, lo que se pone en una carta sin importancia, una etiqueta, sino realmente. Debemos de buscar una persona que veamos. Por eso es importante que reflejemos la luz de Cristo para decir, ay, esta persona tiene a Cristo, me voy a acercar. Yo le doy muchas gracias a Dios porque esa es gracia de Él que nos da para poder escuchar a alguien y poderle decir, Dios te ama, Dios te ayuda, ¿verdad? En 1 Corintios 4, del 14 al 17, dice, no escribo esto para avergonzaros. Dios no quiere avergonzarnos, sino para amonestarnos como a hijos amados. Cuando Dios nos dice, quita de ti este pecado, no te está diciendo, mira qué pecado te tienes.
sino nos está diciendo, mira, hijo, te lo digo porque te amo. El 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Está diciendo Pablo. Yo os prediqué, dice ciertamente Pablo, por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Qué quiere decir esto? Debemos predicar. Por esto mismo, dice el 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó a todas partes y en todas las iglesias. Así debemos encontrar a una persona en la cual podamos confiar. En una reunión de la iglesia me dio mucha vergüenza. Todas sabemos lo que es la visión de CBL como nuestra iglesia. Yo con vergüenza lo digo, yo no sabía bien. Y lo que Dios nos enseña en CBL es cuatro cosas. Una es la visión, evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Esa es la visión de nuestra iglesia y debemos de tenerla muy presente. Debemos de buscar una persona en la cual confiemos, que sepamos que está llena de Dios, del Espíritu Santo, porque no es ella, es el Espíritu de Dios que nos redarguye y nos alienta. Yo quisiera en este momento pues decirles a todas ustedes en el amor de Cristo que si tenemos alguna cosa por la cual tengamos que arrepentirnos, pues lo hagamos, ¿verdad? Porque para tener ese crecimiento, no quedarnos enanas, sino tener ese crecimiento. A mí me encanta oírlas y verlas en las oraciones, porque eso habla de nuestro crecimiento, porque damos pura palabra de Dios. Y para las que nos estamos aquí reuniendo, pues es esta palabra, pero también quisiera invitar a las que nos están oyendo por estos medios. Decirles que Cristo, volviendo a nuestro triángulo, y con esto concluyo, viviendo a nuestros 3 puntos, recalco, el punto principal es Jesucristo. El segundo punto, ¿de dónde voy a partir? Reconocer que soy pecadora y que lo necesito a Él. Y el tercer punto, ¿hacia dónde voy? Cristo fue a preparar un lugar para llevarnos con Él. Y Él mismo nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y pues le damos gracias a Dios y les pido que oremos. Vamos a pedirle al Señor que toque corazones de los que nos están viendo para que puedan recibir a Jesucristo en su corazón. Voy a hacer una oración y le cedo la palabra a Mirna. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos escuchando tu llamado a crecer, Señor, espiritualmente hablando, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes lo que nuestro corazón trae dentro, Señor. Tú sabes las luchas que hemos tenido cada día, Padre, pero hoy queremos ponerlas delante del trono de tu bendita gracia. Pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que no hemos creído a veces, Señor, que somos tus hijas, que somos, Señor, tesoro, que tú estás en nosotros y con nosotros, Señor, y por nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a creerte más, Señor, a estar más en tu presencia. Queremos tener ese deseo de servirte con excelencia, Señor. Ayúdanos. Y también te pido, Señor, por las personas que escuchen esta grabación, Señor, que tú toques sus corazones, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo, Padre. Te pido, Señor, que ellas puedan reconocer que tú veniste a la tierra en carne y sangre y que moriste, Señor, y perdonaste en esa cruz el pecado de todos y cada uno, por muy grande que sea, Señor. Permíteles reconocer esta verdad, Padre, y declarar que tú un día vendrás con poder y gloria para llevarnos a tu presencia. Yo los pongo delante del trono de tu bendita gracia, Señor, pidiéndote, suplicándote
que tú estés con nosotros siempre, Señor, a cada momento de nuestra vida. Yo te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén.